Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a tener la reparación de una batería, ya que nos está indicando servicio que está a 79%. Entonces, para empezar vamos a ir apagando el teléfono. Recuerden siempre en apagarlo, y vamos a remover los dos tornillos que están en la parte de abajo. Una vez que tenemos los dos tornillos ya retirados, vamos a ir a calentar la pantalla para poder separarla. Entonces acá tenemos donde se nos calienta la mat. Vamos a esperar a un momento para que se nos caliente. Acá nos está tirando 105 de temperatura, entonces vamos a esperar a que se caliente por unos 2-3 minutos, y una vez que ya está caliente vamos a ir a retirar la pantalla de acá. Entonces esperamos por un momento. Recuerden que para este procedimiento vamos a utilizar alcohol que sea preferible 99%, y una de estas para separar. También vamos a necesitar un squishy de estos, de los más grandes, para separar, para ayudarnos a separar. Bueno, una vez que tenemos ya el teléfono y con la pantalla caliente, vamos a ponerle alcohol alrededor, tratando de que se vaya metiendo hacia los bordes del teléfono. Entonces con este se lo ponemos alrededor acá, tratando de que el alcohol vaya entrando. Esto, como es muy delgadito, entonces va a ir abriendo la pantalla. Una vez que ya hemos hecho eso, le vamos a abrir con este, que es un poquito más grueso. Vamos a empezar de estas esquinas donde tienen la línea de señal por acá. Lo vamos a insertar y tratar de levantar la pantalla. Lo vamos a hacer de los dos lados para que no tengamos fallos en la pantalla. Unas 2 a 3 veces. Bueno, como pueden ver, ya se nos está abriendo acá. Solo seguimos haciendo eso para que se vaya abriendo. Acá se nos abrió más. Una vez que lo tenemos así, lo vamos a levantar despacio para acá, porque como ven tiene estos de acá que son los que vienen enclampados hacia el frame de acá. Entonces solo es de ir levantándolo despacio, de lado a lado. Recuerden, despacio, no hacerlo a prisas. Y una vez que lo tenemos ya abierto acá, vamos a proceder a remover los tornillos, que acá tiene 1, 2, 3 por la parte de arriba. Luego por la parte de abajo tiene 1, 2, 3 también. Entonces serían 6 tornillos en total. Vamos a proceder a removerlos. Recuerden siempre tener en cuenta dónde remueven cada tornillo y tratar de ponerlos en el mismo orden, porque a veces los tornillos son un poquito más grandes y podemos dañar la placa, y ya que la placa es un poquito delicada, la podemos dañar y va a ser un poquito más costoso arreglarlo. Entonces siempre los tornillos en donde los retiramos, ahí mismo volverlos a poner. Como vieron acá, el de acá era diferente a los otros dos, entonces por lo mismo tener siempre el orden. Acá tenemos como un ganchito que está metido, entonces tenemos que moverlo hacia el lado para poder retirarlo. Se está haciendo el difícil, no quiere. Y como ven, tenemos este flex de acá, tratar de no reventarlo, porque si no perdemos el Face ID. Como ven, aquí tiene el ganchito. Entonces una vez ya retirado, vamos a remover los cables de acá y de acá. Listo, ya tenemos nuestra pantalla retirada.
Vamos a desconectar la batería, que sería el cable que viene hacia arriba, que sería este de acá. Una vez retirado, lo que podemos hacer es levantar estos tiras de pegamento, que serían estos de acá, y retirar la pantalla, pero muchas veces es muy difícil. Entonces lo que vamos a hacer es volver a calentar la mat y calentar la batería directamente, y luego con ayuda de alcohol se lo vamos a poner por acá para que se vaya ya despegando la batería. Entonces voy a calentar esto en la mat por unos minutos, así que esperen unos segundos. Acá vamos a calentar la batería. Lo que yo siempre trato de hacer es intentar que la motherboard no quede dentro del mat para que no arruinemos la motherboard, entonces dejarlo como en diagonal para que solo la batería esté calentando. Vamos a esperarlo de unos 2 a 3 minutos para poder remover la batería. La mat siempre lo tengo a 110 grados centígrados para que pues caliente y no dañemos ningún componente del teléfono. Una vez que ya los 3 minutos hayan pasado, podemos sentir que la batería está un poquito caliente. Vamos a ir y vamos a empezar a remover la batería. Bueno, una vez estando acá, vamos a agregarle un poquito más de alcohol para que se vaya despegando el pegamento, y después vamos a necesitar una de estas espátulas para poder mover la batería, que son estas como más gruesecitas de acá, y la vamos a poner en medio de acá del frame y de la batería, y empezar a como levantarlo así, haciendo este movimiento. Y ahí ustedes ven que la batería se empieza a despegar. ¿Sí ven? Listo, ya tenemos la batería afuera y todavía tenemos alcohol. Lo que vamos a hacer es limpiarlo, el alcohol. Una vez que esté limpio, con unas pinzas vamos a proceder a remover el pegamento que nos ha quedado. Removerlo todo. Una vez que hayan removido el pegamento así, acá tenemos nuestra nueva batería, que es de Apple, es original. Vamos a proceder a verificar de que todo esté funcionando bien, y una vez que esté funcionando bien, pues ya procedemos a agregarle el pegamento y también ya a poner los tornillos de una forma reversible como los removimos. Pero primero vamos a probar que la batería sí esté funcionando correctamente. Entonces para eso vamos a encender el teléfono, ponemos la pantalla para atrás. Acá vamos a esperar a que empiece vamos a esperar a que cargue la información de la batería. Bueno, este teléfono necesita una actualización porque sigue en el iOS 17 para que nos pueda dar la información de la batería de que esté 100%. Entonces, por cuestiones del video no vamos a actualizar el teléfono, pero ya vemos acá que nos está funcionando la batería. Y como es nueva, sí tiene 100%. Entonces, ya que vemos que el teléfono está funcionando correctamente, vamos a proceder a apagarlo nuevamente y a remover la pantalla para poder instalar la batería.
Cuando las baterías son originales no tenemos ese temor a que la parte no esté bien porque son directamente de Apple. Acá tenemos los logos de Apple y pues acá nos dice que está 100%. Entonces vamos a proceder a agregar el pegamento. Entonces acá tenemos uno nuevo que se lo vamos a instalar en la parte de atrás. Removemos cualquier pegamento de acá. Bueno, como vemos, esta es la nueva y esta es la que retiramos, que está igual acá. Vamos a empezar con la parte de abajo. Esta parte, la más grande, siempre va abajo. Entonces vamos a empezar acá, así, y esto solo lo movemos hacia allá. Y luego con la parte de arriba solo removemos esto, le damos unas cuantas y iría así. Este de acá pegó, entonces lo hacemos una vez más y listo. Esto lo vamos a instalar acá. Lo que yo siempre hago es primero instalar la conexión acá. Sostenemos la batería en el aire. Una vez que esto nos entre acá, entonces ya procedemos a bajar la batería y centrarla acá. Una vez centrada, pues ya vamos un poquito para acá. Le removemos esto y le removemos esto de acá también. Listo, ya tenemos la batería instalada. Lo que procede a hacer es instalarle la pantalla, pero acá vemos que está un poquito sucio, entonces vamos a tratar de limpiarlo para que no tengamos problema a la hora de bajarlo. Si se nos quebre la pantalla, siempre recuerden limpiarla de cualquier piedrecita, polvo, porque es un bien para nosotros, ya que nosotros estamos instalando la pantalla. Como ven, acá tiene mucha basura, entonces si una de estas basuras se nos mete a la hora de estar instalando la pantalla, pues nos puede quebrar la pantalla. Y sería un gasto extra, el cual no es necesario si nosotros hacemos bien el trabajo. Listo, una vez que ya le removemos la basura y las piedrecitas que pueda tener, se lo limpiamos con una toallita. Y estamos listos para instalar la pantalla. Esta batería está sucia, entonces vamos a dar una limpiadita más. Bueno, esto no quiere pegar, pero ahí está bien. Acá procedemos a ya instalar la pantalla. Esto recuerden que tiene un gancho y siempre ponérselo al mismo lugar, porque si lo dejamos levantado nos puede quebrar la pantalla a la hora de bajarlo. Entonces siempre recuerden con ese ganchito y no lo dejen que les arruine una pantalla. Vamos a instalar los tornillos acá. Tenemos 3 tornillitos
Por acá tenemos 3 tornillos. Seguimos con la parte de abajo, que también son 3 tornillos de la misma, de los Phillips. Y un tornillo más, que sería el otro. Listo, ya tenemos la batería instalada. Solo nos falta el sello de garantía, el cual se lo ponemos sobre los tornillos. Y déjenme solo anotarlo. Listo, ya tenemos el tornillo. Le damos una limpiadita más para que no tenga huellas y lo cerramos. Procedemos a cerrarlo. Siempre empezamos por la parte superior acá y vamos bajando para que acá el Face ID tiene como unas cositas que tienen que entrar, entonces eso entre primero y abajo ya pues entra más fácil. Luego ya le colocamos los tornillos acá, que solamente son 2. Y listo, acá tenemos ya la nueva batería instalada. Y aquí está la que le removimos, que tenía 79%, que la cual ya no nos funciona. Listo, y así instalamos una nueva batería del iPhone 13. Como les digo, ahorita nos va a decir que no está reconocida, que no es una batería original porque necesita una actualización para el iOS 18 y poder conectar la batería. Listo, gracias por ver el video. Nos vemos en un siguiente.